Explosión en el Parlamento peruano. Norma Yarrow destapa la grieta irreconciliable, apoyadores de Gerí o defensores de un cambio real. La batalla que paraliza el futuro del país. En las profundidades del hemiciclo legislativo, donde las pasiones políticas suelen desbordarse sin control, surgió un instante revelador que desnudó las divisiones más profundas de la clase parlamentaria peruana. Durante una sesión prolongada y cargada de tensiones, la congresista Norma Yarrow, representante de Renovación Popular, pronunció una frase que resonó como un eco en las paredes del edificio histórico. Acá tenemos a los que respaldan a Gerí y a los que se oponen firmemente. Con esa simple pero contundente declaración, la legisladora no solo resumió el clima del momento, sino que puso al descubierto cómo el Congreso de la República se ha fragmentado en dos bandos irreconciliables alrededor de la figura del presidente provisional José Gerí. Imaginemos la escena, casi 2 horas de intervenciones sucesivas, 7 propuestas distintas de remoción presentadas una tras otra, y aún sin que se llegara a una decisión concreta. Los discursos se alargaban, las posturas se endurecían y el reloj avanzaba sin que la mesa directiva tomara cartas en el asunto. Fue entonces cuando Yarrow, con voz firme y mirada decidida, exigió poner fin a esa dilación innecesaria. Recordó con claridad que su agrupación política jamás había dado su aval ni para que Gerí integrara la directiva del Congreso ni mucho menos para que asumiera el más alto cargo del Ejecutivo de manera temporal. Él no llegó allí gracias al sufragio directo de los ciudadanos, enfatizó, subrayando que su permanencia responde únicamente a un mecanismo de suplencia y no a un mandato popular genuino. Esta intervención no fue un comentario aislado. Representa el hartazgo de un sector que percibe el retraso como una estrategia calculada para proteger intereses particulares. Yarrow instó directamente a los miembros de la mesa conductora del debate a resolver de inmediato la cuestión preliminar, ¿procede o no procede avanzar con las mociones? Además, lanzó una advertencia cargada de responsabilidad: quienes en su momento decidieron apoyar la llegada de Gerí al poder deberán rendir cuentas ante toda la nación por las consecuencias de sus elecciones. Desde mi perspectiva personal, este episodio refleja algo mucho más grave que una simple discusión parlamentaria. Revela la fragilidad estructural del sistema político peruano, donde las lealtades personales y los cálculos oportunistas pesan más que los principios institucionales. La polarización entre quienes defienden la continuidad de Gerí y quienes exigen su salida inmediata no es solo un choque de opiniones, es el síntoma de una enfermedad crónica. La falta de consenso mínimo para gobernar con estabilidad. En un país que ha vivido innumerables crisis de sucesión en los últimos años, ver cómo se desperdician horas valiosas en discursos repetitivos mientras el pueblo espera respuestas concretas genera una profunda frustración ciudadana. Analizando con detenimiento, el fondo del asunto va más allá de la persona de José Gerí. Se trata de la legitimidad misma de un liderazgo interino que, al no contar con el respaldo directo de las urnas, queda expuesto a cuestionamientos constantes. Las 7 mociones acumuladas demuestran que existe un descontento amplio y diverso, pero también evidencian la parálisis que produce la ausencia de mecanismos ágiles de resolución. ¿Por qué demorar tanto la votación? ¿Se busca ganar tiempo para negociar apoyos ocultos? ¿O simplemente se prioriza el espectáculo mediático sobre el deber parlamentario? Estas interrogantes surgen de forma natural cuando observamos cómo una sesión que debería resolverse en minutos se convierte en una maratón de palabras vacías. En mi opinión propia, Norma Yarrow actuó con valentía al nombrar la realidad sin filtros. Su frase, lejos de ser provocadora, fue un acto de honestidad que obliga a cada congresista a mirarse al espejo: ¿estás del lado de la nación o del lado de tus conveniencias? La democracia no se fortalece con dilaciones ni con bandos artificiales, se consolida cuando las decisiones se toman con transparencia y rapidez. Este tipo de confrontaciones, aunque dolorosas, pueden servir como catalizador para una reforma más profunda del reglamento congresal, que evite que debates cruciales se conviertan en circos interminables. El panorama que deja este momento es preocupante pero también esperanzador. Preocupante porque muestra una institución dividida en 2 mitades casi iguales, donde el diálogo constructivo parece imposible. Esperanzador porque pone sobre la mesa la necesidad urgente de que los peruanos exijamos mayor accountability a nuestros representantes.
No podemos seguir tolerando que el destino del país se decida en base a alianzas efímeras y posturas emocionales. Ahora te pregunto directamente a ti, lector, después de conocer cómo se desenvuelve esta intensa confrontación en el Congreso. ¿Crees que la remoción de José Gerí es imprescindible para recuperar la estabilidad y la confianza en las instituciones? ¿O piensas que mantenerlo en el cargo temporal es una forma de preservar cierto equilibrio en medio de la tormenta política? ¿Qué harías tú si estuvieras en el hemiciclo? Tu voz importa en este debate que define el rumbo del Perú.